Sí señores, bienvenidos sean todos chicos a un nuevo video. Espero que todos se encuentren demasiado bien el día de hoy, brothers. Vamos a reaccionar a un video que se llama Probé los parques acuáticos con peores reseñas. Dice que por ahí que tiene agua podrida, muchachos. Si será verdad, brothers, lo vamos a descubrir en este momento, mis panas. Vamos a ver. De una estrella, sin duda la de los parques acuáticos son de las más preocupantes. Así que estos días voy a visitar 4 parques temáticos muy odiados por la gente con un solo objetivo: desafiar todas las reviews negativas de internet. Ah, y obvio, subirme a todos los toboganes que van desde agujeros negros hasta caídas a 32 metros de altura. Empezando por Aquafan, con 3.5 estrellas. Este es el parque acuático más grande de toda Argentina, pero sus reseñas no son... Parce, pero es que esas calificaciones tan bajitas, peligroso. Son las mejores. Candela, tenés que subir demasiados pisos por escaleras que no están en condiciones para gente descalza, ya que no tienen antideslizante. Mi novia se cayó y en la enfermería le dieron hielo nada más. Eugenia Méndez, pileta con agua sucia y verde. Mi sobrina terminó el día siguiente con gastroenteritis viral por una semana. Juegos mal con... Ay, parce. Uy, pero es que tampoco hasta allá. Y eso de los escalones que no tengan antideslizantes, parce, para uno subir a un tobogán, qué peligro a lo bien. Coordinados y hay pocos inflables. Una estrella. Nicolás Escobedo, lugar chico y los toboganes son una mierda. La atención del personal es malísima, todo con cara de orto. En fin, no gastes en esta porquería. Quedaba literalmente al lado del Parque La Costa y no había mucha gente en la fila. Hola, como quería 2 entradas para Aquafan. Pagué en efectivo, me dieron el ticket y fui para la entrada. Que en la entrada te revisaban el bolso, me dieron la bienvenida y así era la entrada del parque. Gracias, sacaban una foto al principio para que después la compres. Este parque tiene un precio de 27.000 pesos por persona, que te incluye el uso completo de todo. $22. Uy, brother. O sea, acá en Colombia son como 100.000 pesos, ¿no? El parque y todas estas actividades. Esta era la parte central donde había un restaurante, una pileta, un sector para los nenes. Me sentía muy boludo entrando en ese juego. La pileta con olas, pero no tiene olas en realidad. Está como... Parce, pero, o sea, tiene bastantes piscinas. Lo que ha mostrado es que tiene bastantes, ¿no? Mira, fija, como que se olvidan de prender el motor. Una playa VIP. Playa VIP, 25.000 pesos. ¡Qué locura! Un patio de comida gigante, varios toboganes, un jacuzzi, estaba más vacío que mi corazón, una tienda de regalos, la enfermería, el sector de lockers, que por cierto los precios eran carísimos, el piso de... Ey, por lo que ha mostrado el man, esos precios están pero súper carísimos. Y lo peor es que no hay nadie, o sea, ese parque está súper vacío, súper solo. Antideslizante, así que buen punto. Por suerte el lugar hay de sobra, porque justo me tocó un día re nublado y no hay nadie. Y eso que es sábado, pero eso son buenas noticias. Así que este es mi lugar. Ahora sí, es porque no habían activado la sola. La pileta se reventó de gente. Y esto estaría bueno que sea arena, pero no, es pintura. Vamos a ver si de verdad se No, pero arena la sola de la tampoco. pileta. Eso sí, de seguridad también, porque hay 2 guardavidas, hay una allá y hay otra allá. Como que pintado está. El agua de la pileta con olas estaba súper limpia. Perdón en mi cara, parece que abro mucho los ojos abajo del agua, pero lo importante es que no se había saltado la pintura. Eso sí, las olas son bastante heavy. Que abre bastante los ojos. Muy buena la pileta de olas. Si no fuese porque el agua es tan clarita, te sentís en el medio del mar. Y es profundo. Y no se me pegó nada de pintura. La pintura azul estaba perfecta. Mi próxima actividad era este tobogán, este era el recorrido y caías en esta No, pero está bacano el parque. pileta. Acá tenés para elegir, ¿te vas solo o vas compartido? Te hacen sentarte en eso y agarrarte bien de las manos. Subí unas cuantas escaleras y era mi turno después de estos chicos. Y hasta acá puedo subir porque después ahí no puedo entrar con el celular. ¿Cómo? Era divertido, pero no tan Parce, la verdad, yo hace mucho tiempo no voy a un parque acuático. Es que acá en Medellín también ya todos los dañaron. extremo. Estaba el Aquatub. Claramente no me puedo subir, estoy muy grande para este. Este que te tirás con una lona está lleno de gente, es el que más gente tiene. Y es raro porque estamos en temporada alta y no todos los lugares están abiertos, está muy tranquilo. Pero como hacía demasiado Demasiado función en el solo, día, bro. era hora de ir a almorzar. Romina, deficiente servicio en el patio de comidas, demora de 2 horas, precios carísimos en relación a la comida. En el patio de comidas había hasta una escalera mecánica. Había muchísima variedad de opciones para comer y estos eran los precios. ¿Podré pedir una hamburguesa bacon y cheese? Me salió 22.000 pesos. 22.000 pesos. Buenísimo. Tenía queso, jamón Bueno. y un pan de super...
Uy, ¿qué es esa mierda de hamburguesa, bro? ¿Qué es eso? Mercado. Eso sí, de aderezo sí sale y de sobra. No sé por qué no dieron tanto. Y sí, claramente estás obligado a consumir acá porque no te dejan entrar ni bebida ni comida. Entonces te arrancan la cabeza, eso es lógico. Pero quiero ver si de sabor está buena. Y claramente no lo estaba. Probé por los aderezos a ver si mejoró un poco. Creo que lo único que rescato son las papas. Es la hamburguesa con menos amor que vi en mi vida. No, Está bro. ultra seco. Creo que voy a seguir recorriendo Uy, el parque. no, Que eso es fuerte. parce. Porque la comida claramente no. Y mientras No. almorzaba tenía que convencer a mi viejo que se quiera tirar de este tobogán. No, parce, a lo bien que esa comida que mera decepción, ¿no? No estaba fácil, pero ya terminamos de comer. Y tenía que ir a descargar a los baños. Que por cierto, estaban súper limpios. Aunque... Qué feo olor. Sí, el olor era una asquerosidad. Pero en cuanto a la vista, se lo veía impecable. Tuve que hacer la digestión sí o sí. Este es el próximo ¿En título serio? que se llama Black Hole, agujero negro. Es que Black Hole. Por eso a veces se escuchan estos gritos. Claustrofobia. Lo voy a probar. Muy tranquilo, pero lo que me gustó de esto son las luces. Está lleno de luces en el interior. Van muy despacio. Este Aquafan pertenece al Parque de la Costa, pero la verdad Vea, que pues. me sorprendió. Están todos los juegos abiertos, ninguno está. A ver, acá en Medellín, que hayan parques así como con buenos toboganes, yo creo que solamente el Parque Juan Pablo II y el Parque de las Aguas, que yo creo que ya no es ni siquiera las aguas, porque ya no tiene agua. Cerrado con todas las expectativas. Primero este, después ese. No, por ahí por ahí me animo, pero para darte el gusto a vos. Pero no puedo, boludo. Tiene una pibita de 10 años antes que yo. Corajudo. Por ahora se animó a este. Ay, mi madre. El papá iba a llegar con dolor de columna. No lo convencí de tirarse el más peligroso, pero bueno, se está divirtiendo en la pileta. Como que la pileta con alas está buena, pero en todo el día se activó 2 veces nada más. Aproximadamente media hora en cada turno. Y por último quedaba Muy subirse quieto. al más difícil de todos, el abismo. Subí demasiadas escaleras, en total eran 15 pisos. Así que Ah. nos vemos allá arriba. Y llegó el momento de tirarse. Ay, brother. Oh, la verdad se hace sentir muy poderoso, mira, Cuca. Wow, eso sí que estuvo bueno. Encima Oh, tenía sí, hinchada. mira, Cuca. Este es demasiado bravo, el abismo es el más bravo de todos. Encima te haces mierda la espalda, pero está muy bueno. Yo creo que le hace competencia al Parque de la Costa, como que están mano a mano. Supongo que si querés un poco más de adrenalina del Parque de la Costa. Como ya era momento de irme, tenía que ir a probar los vestuarios. Que claro, convengamos que no había Muy mucha gente, quieto. pero estaban en muy buenas Está condiciones. muy a vacío, excepción del brother. techo que se estaba por derrumbar. Así que mejor me fui. Mi reseña para este parque acuático Ay, ese techo qué. son 4.5 estrellas. Pues no estaba tan mal. Este parque no estuvo tan mal, pero muy vacío, muy extraño, ¿no? Mi segundo parque acuático iba a estar en Mar del Plata y iba a ser Acuópolis, con 3.8 estrellas. Rubén Suárez, me rompió la rija, ingresaron 10 ladrones por el alambrado, me robaron las ojotas. Tuve que volver a mi casa descalzo y no se hicieron cargo de nada. El robo quedó filmado. Mis amigos y yo salimos lastimados de la cápsula, Ay, la nena. pasamos mal, con la espalda destrozada, sin ganas de seguir usando el parque. Los tubos están desfasados y te lastimás. En el del Poseidón, lo mismo, una estrella. David, las piletas con agua muy sucias, con hojas, insectos muertos y muy rebaladizas por el moho que tienen. Impresionante la cantidad de bacterias que tiene eso. Es un caldo verde. Ay, brother. Ey, pero es que yo no sé, muchas veces esas reseñas son muy diferentes, bro, a la realidad, pues a lo que muestran este tipo de videos, ¿no? O si no a este. Vale 30.000 pesos argentinos, que vienen siendo 24 dólares estadounidenses, que vienen siendo como casi 100.000 pesos colombianos. Otra vez Carita a la entrada. Pero lo que está copado es que no va a haber nadie en todo el parque. Tiene estacionamiento incluido. Este iba a ser el mapa de Acuópolis y se lo veía Muy demasiado grande. prolijo. Básicamente están todas las sombrillas disponibles. Solo. porque está nublado. En el parque había 3 toboganes, 4 toboganes más altos con distinto ancho, otra torre con 4 toboganes con distintos niveles de dificultad. La estoy dudando seriamente de si tirarme o no de ese. Onda, alrededor habían flotadores pinchados. Pero siguiendo con el recorrido del parque, estaba el sector para los niños, toboganes un poco más bajos, todo muy bien Lo que más me impresiona, muchachos, es un parque tan grande. ¿Por qué está tan solo? ambientado. Sillas mucho más cómodas por todo el parque, una pileta principal con una cascada divina, una mini pileta para los nenes. La idea va a ser ir subiendo a la altura de los toboganes. Vamos a empezar por el más chiquito. A ver. No significa que con ser alto puede entrar a todos los juegos. A este, por ejemplo, no puedo pasar. En ese tampoco, y el primero en el que me iba a tirar era el verde y bordó. La verdad fue muy malo. Al igual que este otro, iban demasiado lentos.
Y ahora el problema es que está lloviendo. No te puedes subir a ningún. No, parce, es que la verdad, este man parece que hubiera escogido el peor día para ir a la piscina, bro. Qué día tan nublado. Y este será, mero gallo, ¿será que él hizo los dos videos el mismo día? Un juego. A mí solo me pasan estas cosas. Estamos en verano y llueve. Pero quería ir a comprobarlo yo mismo, así que agarré mi bote. ¿Tenés idea de qué altura tiene el Poseidón? No te quiero mentir, pero ponele que unos 30, 40 metros. Sí, tenía que averiguar cuántos metros de alto tenía el Poseidón. Subí las escaleras y me Está dijeron que alto. todavía no me podía tirar, pero fueron buena onda. Van a ser los 30.000 pesos peores gastados de mi vida. Es demasiado grande, es como que todavía no terminé de recorrer. Y tiene 13 toboganes en total. Lo único malo es que los dos mejores están cerrados. Y No. no sé dónde dejan todas las cosas. Los locos son muy caros, salen 12.000 pesos cada uno. Para matar el tiempo no me quedó otra que ir a A almorzar. diferencia del resto, en este parque vos podés O traer tu sea, alimento. 12.000 pesos los lockers. Él ahorita mostró que la entrada valía como 24.000 pesos, ¿sí o qué? Quiere decir que son como 50.000 pesos colombianos un locker. Uy, no, bro, ¿qué es eso? Te doy tu Ese bebida para abuso, que anda la bro. comida. Las reseñas dicen que no está muy buena. Y hay varios locales Podrida. donde vine yo a la hamburguesa. Que tío, que está muy buena. Y encima lo mejor de todo es que el señor que te que la atendía comida nos está regaló podrida. una Pepsi. Y encima nos abrió la sombrilla porque empezó a gotear. Un grosso. Le mando un saludo grande. Esta vez sí me gustó la comida del lugar. No suele pasar. Igual era el típico patty que te dan en los cumpleañitos. Con la panza reventada hay que seguir tirándose los toboganes. Y sí, era buena que la noticia, porque comida está encima me fue podrida. el momento de tirarme de gato. El rosa es demasiado tranquilo y además las dos veces que me tiré me dio vuelta. Así que agarré la lona y fui para el siguiente, que este era muy parecido en el que me había tirado al principio. Ay, bro, se fue, uy. Uy. Muy tranquilo, pero de todas formas me divertí. Es el peor de los cuatro. Es como que no disfrutas nada porque te tragas todo el agua en la cara. Y sí, de 2 tiradas seguidas me dieron ganas de ir a probar los baños, que nuevamente estaban en excelente estado y esta vez con muy rico olor. Ahora sí tocaba Sí se tirarse ven de otro diferentes, la tobogán. verdad. Que en el salto ese te hace mierda la espalda, pero está bueno porque caes a un agujero en el medio. Está demasiado bueno ese. Un punto positivo es que estuvo lloviendo casi todo el día y no cerraron el parque. Claramente a la pileta, como está el clima, no me voy a meter. Veamos qué onda la limpieza de la pileta, si tiene hongos. Y sí, las reseñas exageraron Ay, un poco, bro. pero también tienen razón. Había hongos en la pileta y bastante suciedad. Tenía un poco de hongos, pero lo que había demasiado eran los mosquitos. Es el único insecto que vi en mucha cantidad. Pero bueno, estamos en verano Uy, con nea, pero qué cantidad de hongos, bro. ¿Cómo es posible que dejan entrar a la gente así? lluvia. Cada vez está lloviendo más. Pero llegó el turno de Poseidón. Ay, Dios mío, oh, esa caída se ve buena. Ah, pero pura cotancaba, Sentí bro. que te vas a dar vuelta. Una completa locura ese, es muy alto. Encima te golpeas toda la espalda. Creo que moretones no me hice. Está muy buena la experiencia, caes a fondo. No tengo Sí, duda que es un parque que esos supera las toboganes así son muy Así que con buenos. esta lluvia me despido. Y esta es mi reseña. Poseidón no fue la mejor, bro, la verdad. Mi próximo parque acuático a visitar, Poseidón. Con 3.7 estrellas. Este queda un poco más lejos, pero llegué al lugar, saqué entrada que salió a 25.000 pesos y entré. Juan, no se les cayó una idea, es malísimo. Piletas y toboganes iguales. En los toboganes la gente se queda a la mitad, porque no desliza. El parque es chico, patético, la fiesta de la espuma muy pobre. Los empleados desde que entramos fueron tajantes, apáticos. Sandra, tuve problemas al ingresar ya que no estaba vestida como correspondía según ellos. Para la empleada mi ropa era patética. Decidí no entrar. Oye, ¿cómo así, bro? Esa empleada, ¿por qué le dijo eso? Un día soleado. Creo que es más que obvio por qué se llama Poseidón, ¿no? De los 4 parques que voy a visitar, este es el más chiquito. Y esto iba a ser por la cantidad de toboganes que tenía. Había una pileta principal, toboganes de 2 estilos. La pileta general tiene un poco de hongos y de limpieza no está muy bien que digamos. No, bro. Había mucha mugre Pero es que esos parques es que no lo limpian, ¿o qué? en la superficie y en el piso. La pileta olímpica para los más chiquitos, donde lo que está muy facha es la escultura de Poseidón. Y yo calculo que unos 10 metros debe medir esto. Es gigante el Poseidón. Lo gracioso es que tira agua del dedo, no sé por qué. Que en realidad no era lo único gracioso, sino Sí, que sí. además de estar atado con alambres, tenía un flota en su culo. Bro, what the Tiene fuck? estas rejas, esta tampoco. Probé la temperatura del agua y también para ver si era salada. No es salada. Que bueno, me tuve que alejar porque si no iba a quedar como un rarito. Mientras ¿Está tanto nevado seguí o qué? recorriendo, habían cancha de vóley. Me senté en estas mesas que no eran para nada cómodas, eran las únicas que había en todo el parque. Y por último había un kiosco. Me compré estos lentes, creo que igual no son muy lindos estéticamente que digamos. Siento que me van a durar 2 usos, pero me salieron 4.000 pesos. Siento como que a simple vista le falta un poco de mantenimiento y cariño a la estética del bro. lugar. No está muy prolijo. Le ¿Qué falta parque un poco tan revisar los descuidado, detalles, pero en mira? términos generales está lindo, es muy chiquito, pero zaf. Onda, imagínense que tiene 6 toboganes
toboganes nada más que todos caen a la misma piletita. Y no son de gran altura, onda, son los más chiquitos. Pero bueno, los nenes se los ve disfrutando. Acá no sé qué onda, que si pasás te vas a mojar todo. Es como que la salida no sirve para la salida. Sí, efectivamente me terminé mojando. Como a Sandra no la dejaron pasar al parque porque estaba vestido de una manera patética o que no correspondía, es por eso que yo me vestí con esta malla. Yo sinceramente me siento un ridículo, pero la entrada fueron muy buena onda conmigo y no tuve ningún problema en pasar. Así que tal vez no sea tan patética como a mí me parece. Algo que sí es curioso es que tiene muchos lugares de comida. No es muy chiquitito, pero tiene lugar para licuados, otro lugar para pizzas, otro lugar para hamburguesas, demasiadas cosas. Pero también está súper extremadamente súper solo. Y eso era porque no estaba permitido el ingreso de bebidas ni comida. Claro, a mí no me revisaban porque nada más ingresé con... Es que obviamente, parce, en todos esos parques donde dejen entrar comida, yo creo que absolutamente nadie pues compra comida dentro del parque. Es lo mismo pasaría en el cine, bro. Donde en el cine dejaran entrar comida, no, pues, las empresas de cine se quiebran. esto. Mientras hablo con ustedes me estoy mojando todo. Esta palmera de mierda me está salpicando. Pero basta de boludeo, que era hora de probar estos toboganes. Aunque subí las escaleras y tenía una duda. ¿Tenés idea si alguno de los otros? Así que no me tiré y confirmo la teoría de que en los toboganes te trabas. Onda, miren a esta nena. Claudia, le robaron las ojotas a mi pareja cuando las dejó en los lockers. No se perdieron de la nada. Siendo sincero, no me animaría a dejar mis ojotas en ese lugar. Al menos que tenga una puerta. Lo de los inflables es completamente cierto. Están los tres ahí desinflados, pero están al sol. Si eso va a estar ahí todo el día, después los nenes se van a cagar quemando. Y es una pena porque hay un montón de verde, pero no se puede jugar la pelota. Así que este lugar no es para niños que les guste el fútbol. Para terminar, supuestamente se venía la fiesta de la espuma, pero hubo problemas técnicos y no la pude ver. Siento que vine a perder tiempo en este parque porque no puedo hacer nada. Literalmente ese parque sí es la propia perdedera de platanea. Algo positivo que saco de mi aventura son los anteojos. Pero antes de irme tenía que probar los sanitarios. Que sucedió lo mismo que los anteriores. Estaban en muy buenas condiciones, pero también hay que tener en cuenta que no había casi nadie en el parque. Siguiente viaje. Es que no había nadie, bro, la verdad no había nadie, muy poquita gente. Y ahora me quedaba mi último parque acuático, que seguro iba a ser el más extremo de todos. Aquasol, ubicado en Mar del Plata. Con 4 estrellas en Google Maps, pero con algunas reseñas no tan buenas. Juan Pablo, el servicio que brindan es pésimo, tiene pocos gomones y los que hay están todos pinchados. Rachel Sar, pudimos disfrutar solo 2 horas ya que el parque decidió cerrar las atracciones por una supuesta tormenta eléctrica. Lamentablemente, solo 1 estrella. ¿Dos generales? Dale. 27 cada uno sería. Pagué, ingresamos. Buen día, ¿cómo? Somos los primeros en entrar al parque. El ingreso a las 9, son 9:30. El tema es que los juegos abren a las 11, así que hasta las 11 no me puedo meter. Entonces, ¿para qué abren a las 9, no? Que en realidad retiro lo dicho porque al toque nos vinieron a decir que íbamos a ser los únicos en todo el parque. Por el que íbamos a empezar con este. Nos cargamos los botes a la cabeza y subimos varias escaleras. ¿Cuántos pisos? Ah, sí, y nos dieron traje de neopren porque hacía mucho frío. Muy buena onda. ¿Cómo es tu nombre? Para empezar el primero, eso sí que estuvo bueno. Ese se ve bueno, bro. Pensé que iba a partir. Algo único que tenía este parque era que tenía un río, pero que tenías que alquilar un flotador. Y un río lento, pero toca alquilar el flotador. Ay, no, bro. Yo pensé que acá en Colombia eran abusivos, pero en Argentina se están pasando. Igual está zarpado, lástima que el día no acompaña. Allá nuevamente está el juego con las cápsulas, que es el mismo que está en el Acuópolis. Entiendan con la potencia que bajás que das una vuelta en rulo para arriba. ¡Fua! Este no es apto para claustrofóbicos. Ay, nea, yo no me he dado cuenta de eso, bro. Uno tiene que bajar muy rápido porque si no se queda en mitad del... Mira. Bro, uno da mera vuelta, entonces uno tiene que bajar rápido. Rulo para arriba. ¡Fua! Este no es apto para claustrofóbicos, al igual que este otro. Una onda mucho más tropical este, está muchísimo mejor ambientado. Me siento en la selva. Más toboganes con distintas formas y ya me iba a tirar de estos dos. Mi vista no eran las mejores, pero bueno, me tiré. No sé a qué velocidad llegarás, pero te juro que vas muy rápido. Y como ya me había tirado del rojo, me tocaba tirarme del amarillo. Eso se va rápido. Tiene 2 piscinas con olas, una para nenes y una para la gente grande. Lamentablemente este tipo de tormenta se vino abajo. También había un simulador de TC, what the fuck. Lo copado es que todas las mesas tienen lockers individuales. Eso está muy zarpado. Y te digo que el precio de los lockers es de los más baratos. Uno chiquito sale 2.000 pesos. Muy económico. Estos son los juegos que tengo que usar yo. Mucho le dije un chiste, pero me terminé subiendo. Te digo que tirarme con mi hermano fue de las mejores cosas. Las risas no faltaron nunca.
Lamentablemente no se ve demasiado estético porque bueno, las condiciones brother, climáticas no estarían favoreciendo. Esto un día ¿Verás soleado debe ser tormentas hermoso. o No sé qué? cómo, pero apareció una laguna de pronto en este lugar. Otro dato interesante de este parque es que son animal friendly, o como se diga, y los animales circulan libremente por todo el parque. Aunque bueno, supongo que el pavo real no se va a tirar de un tobogán. Los pavos reales están en el Quincho VIP 3. Pero ese animal es increíble, eso cuando se abre. Las únicas personas que hay en el parque son los empleados y nosotros dos. Le ponen a nadie más. Uy, brother. Eso sí, está todo impecable porque recién abren, nadie lo usó, entonces está todo impecable. Pero bueno, igual no hay ni una hoja tirada, es impresionante. Muy bien de limpieza. El próximo tobogán era este verde con rojo. Un inodoro. ¿En serio no? Pues tan poquita gente. Eso me parece impresionante. Mi cara supongo que lo dice todo. Como seguía el parque vacío, nos seguimos tirando de más toboganes. Y otra vez en equipo. En equipo. Bro, me dieron ganas de ir a un parque acuático. Lo único que tengo que hacer es agarrar la llave y no la agarramos. Me dijeron que estaban por empezar las olas en la pileta, así que fui corriendo para allá. No sé cómo, pero el clima está mejorando, está saliendo el sol. Me prestaron Mejorando, este ajá. botón cada vez más brava. Claramente cuando vengan las olas me tengo que subir arriba, si no se me va a ir a la mierda como... O bajar para El abajo. destino, porque vine un 24 de diciembre, onda es Navidad, y un día con casi con lluvia, es por eso que no hay nadie. A la vez Con razón. Y encima salió el sol, así que estoy más que chocho. Es como que te sentías en el Caribe. Hola, miren lo... Bro, yo estaba pensando, o sea, yo no sé, en mi mente decía como, uy, bro, ¿por qué nadie va? ¿Por qué no hay nadie allá? Pero pues el man acabó de decir que es que un 24 de diciembre, pues obviamente no va a haber nadie. Me aburrí solo, nos fuimos a tirar al anteúltimo tobogán del parque. Lo bueno es que no te estoy pasando Extreme frío, cero ice. frío tengo. Y hace 15 grados, pero yo con el traje estoy perfecto. Te cruzabas a los animales como si nada. Los chicos ya nos estaban esperando con el gomón y nos tiraron. Antes de la mejor actividad de todo este viaje, me fui a tomar un café. Como para calentar un poquito el cuerpo. Tenían buenos precios y para seguir con el mood de relax fui para el spa. Que miren lo que era esto. ¿Cómo? Wow. El spa, además de ser Ese algo parque está muy hermoso, bacano. estaba muy cuidado. Alto lugar este, una animalada. Afuera sentía calor y afuera hace 15 grados. Estoy con estos trajes en el spa, hace 35 grados. Onda, salías al balcón y tenías la piscina transparente. ¿Quién iba a decir que iba a estar en este parque muy tranquilo? Yo les dije que esto tenía pinta de tropical sin ver esto. Muy bacano, brother. Esto para gente grande para descansar, no para hacer quilombo como estoy diciendo yo. Y ahora sí tocaba la última actividad del viaje. Iba a estar en un simulador de surf. Y llegó Oh. mi momento. Que claramente no salió como esperaba. Como que me costó bastante agarrarle la mano. Y me pegó unos lindos golpes. Pero al final lo pude entender un poco más. Y me enseñaron unos trucos. Que bueno, más o menos me salió. Brother, eso sí me... ¡Oh! ¿Cómo? Eso sí me gustaría hacerlo a mí alguna vez. Terminó la clase así. Bueno, yo creo que por ahí ya se va dejando el video, muchachos. Espero pues que les haya gustado. No olviden rentar el botoncito. Nos vemos pues en el próximo video, mis panas. Hasta la próxima.